En México celebramos la muerte el 2 de noviembre. A muchos extranjeros les sorprende que en nuestro país festejemos el Día de Muertos. Y es que en muchas culturas la muerte es un tema tabú, oscuro y triste, asociado con el luto y el dolor. ¿Cómo es posible que en México le dediquemos canciones, ofrendas, comida, flores y adornos de colores? Esto impacta a personas de culturas alejadas de la nuestra. Así que hoy explicaremos 7 símbolos del Día de Muertos. En México celebramos el Día de Muertos, una festividad en la que se adornan las casas y se ponen altares para recordar a las personas que ya dejaron nuestro mundo. El Día de Muertos no es simplemente un Halloween a la mexicana, como parecen creer algunos. Aunque comparten temporada y algunos temas, tienen raíces muy diferentes. Hace tiempo hicimos un video explicando cómo esta festividad surgió de una fusión de rituales prehispánicos de culto a los difuntos y las celebraciones católicas de todos los santos y fieles difuntos que los españoles trajeron consigo en el siglo XVI, todo aderezado con algunas influencias celtas y romanas. Veamos el significado simbólico de los elementos más prominentes de este día tan especial. Flor de cempasúchil. Esta flor amarillo-anaranjada nativa de tierras mexicanas en náhuatl originalmente se llamaba Sempohualxochitl, que significa 20 flores, seguramente por la gran cantidad de pétalos que tiene. Nuestros ancestros ya la usaban con fines medicinales para curar fiebres y como diurético, entre otras funciones. Y los mexicas la ponían como ofrenda en las fiestas a Cihuacóatl, diosa del maíz, y a Huitzilopochtli, su deidad principal. Se consideraba un símbolo de vida y muerte y con ella se decoraban los entierros de los muertos. La planta se siembra alrededor de agosto para que florezca entre octubre y noviembre, justo a tiempo para la conmemoración de los difuntos. Por su aroma tan fragante, se pensaba que las almas de los muertos podían olerlas, así que con sus pétalos se forman caminos para guiarlas hacia sus altares. Velas. Junto con las flores, las velas guían y alumbran el camino de los difuntos para que puedan regresar a sus hogares y estar con sus familias. La flama simboliza la luz, la fe y la esperanza, así como la importancia de la memoria del ser querido. Se cree que al encender una vela, se le da la bienvenida al alma que visita la ofrenda. Los antiguos pobladores de México usaban trozos de ocote, una madera resinosa que duraba mucho tiempo encendida y desprendía un fragante aroma, pero desde la introducción a la fe cristiana se usan velas, veladoras y cirios que honran a Dios y simbolizan la fe que disipa la oscuridad. Calaveritas de dulce. A las personas de fuera puede sorprenderles que en este elemento se junte algo tan tétrico como la figura de un cráneo con los colores y la dulzura que relacionamos con la diversión. Aunque no hay mucha seguridad sobre su origen, se piensa que estas calaveritas surgieron del Tzompantli, ese altar en el que se coleccionaban los cráneos de personas sacrificadas para mantener vivos a los dioses y al mundo. Por eso se consideran símbolos de muerte y de vida. Las culturas nahuas solían hacer figuras de amaranto mezcladas con miel como ofrendas, pero con la llegada de los españoles se incorporó el azúcar como ingrediente principal. Los europeos también trajeron a estas tierras la idea filosófica del memento mori. Es común encontrar en el arte europeo el tema de la calavera que te dice «recuerda que morirás», para contrarrestar la vanidad y el orgullo humanos. Se piensa que por eso las calaveritas llevan el nombre de una persona como una manera juguetona y dulce de recordarnos que nuestro tiempo en este mundo es limitado y que hay que aprovecharlo. Pan de muerto. En España ya se preparaba por estas fechas el pan de ánimas, un pan con forma de persona que también era común en Cuaresma y Semana Santa, y cuando fallecía un ser querido debía haber pan en la casa para facilitar el tránsito. Esta tradición llegó a América. En Perú, Bolivia y Ecuador se convirtió en las guaguas de pan o tantahuagua, y en México en el pan de muerto, del que hay distintas variedades. Solo que en el
centro de México, por influencia mexica, su forma cambió para incluir 4 huesitos y una esfera al centro, simbolizando el cráneo. Es el estilo más difundido. Se cuenta que los conquistadores españoles, horrorizados por los sacrificios humanos, sustituyeron la carne humana por el inocente panecito. Aunque la leyenda posiblemente sea falsa, sirve para explicar el significado ritual de este alimento que se deja en el altar para agasajar a los difuntos que nos visitan. Altar. Todos estos elementos están presentes en el altar u ofrenda de muertos, que son una construcción que se hace en honor de alguna persona fallecida. Al centro suele ir una fotografía del familiar a quien se desea recordar, o, en otros casos, de alguna persona importante para la comunidad. Así que en los altares de escuelas o edificios públicos es común encontrar imágenes de artistas, educadores o personas que lucharon por el bien social. Además del pan, las flores de cempasúchil, las velas y calaveritas de dulce, el altar se suele decorar con papel picado de colores, frutas y otras flores. Además, en la ofrenda se pueden encontrar sal, que representa pureza y protección para el alma del difunto, para evitar que se corrompa en el viaje entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se puede poner en un recipiente o formando una cruz. La cruz también puede estar formada por ceniza. Copal, que es una resina aromática que desde tiempos prehispánicos se quema también con propósito de purificación. En muchos casos ha sido sustituida por incienso. Agua, para calmar la sed tras tan largo viaje. Comida, es costumbre ofrecerle al ánima los alimentos que fueron sus preferidos en vida, a veces incluyendo su licor favorito. En ocasiones se coloca un perrito iscuintle de juguete, sobre todo en los altares dedicados a niños, para que acompañe y guíe su alma en el camino de ida y de regreso. En los altares infantiles o de angelitos también es común encontrar sus juguetes favoritos. Coronando el altar suele haber un crucifijo o un rosario que representa la divinidad y recuerda la resurrección de Jesús, aquel que venció a la muerte. Muchas veces se incluye también un arco que simboliza la puerta de entrada al Mictlán, el mundo de los muertos, o al cielo. La costumbre es reunirse la noche del 2 de noviembre alrededor del altar, rezar, tomar ponche o café con pan, comer y recordar a las personas fallecidas en este día en el que se supone que tienen permiso de visitar el mundo de los vivos. Calaveras literarias. Esta tradición es más nueva. Surgió en el siglo XIX. Se trata de versos que de forma festiva se burlan de personas vivas recordando sus peculiaridades o sus defectos de carácter, pero como si ya hubieran muerto. Al principio, como fueron utilizadas por algunos escritores para criticar a la alta sociedad por querer asemejarse a las élites europeas, eran censuradas, pero luego se volvieron una tradición de estas fechas y hasta se considera un reconocimiento que te dediquen alguna de estas coplas irreverentes. La Catrina. Este símbolo se popularizó a principios del siglo XX durante la dictadura de Porfirio Díaz. El artista grabador José Guadalupe Posada creó a la calavera garbancera para burlarse de las personas mexicanas que pretendían tener cultura y costumbres francesas. Y en 1947, Diego Rivera la inmortalizó en un mural y la bautizó como la Catrina, término que se usa para describir a una persona elegante y bien vestida. La costumbre de maquillarse y vestirse como la Catrina es mucho más reciente. Al parecer empieza a finales del siglo XX y principios del XXI como una influencia de las fiestas de disfraces de Halloween. ¿Y el desfile de calaveras? Ese lo inventó Hollywood en 2015. La película Spectre de James Bond, dirigida por Sam Mendes, retrata un carnaval ficticio en México donde aparecen personas disfrazadas de calaveras y portando catrinas gigantes. La idea gustó tanto que el desfile se celebra en la Ciudad de México y se convirtió en una tradición desde 2016. Gracias, señor Bond. En 2008, la festividad del Día de Muertos fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Muchos de quienes celebramos el Día de Muertos no creemos literalmente en el regreso de las almas o que realmente vengan a tomar agua y comer sus alimentos favoritos, pero participamos activamente en la celebración porque es una manera de, en comunidad, recordar y honrar a quienes ya partieron. Y no es que festejemos la muerte,
sino que creemos que es importante tenerla presente para vivir con alegría, como aquellos versos de Nezahualcóyotl que dicen: nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. ¿Con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Curiosamente, si te gustó este video, agradecemos mucho que le des me gusta y lo compartas con amistades y familiares. Este en especial puede interesarle a tus amigos extranjeros y tenemos una versión en inglés. También te invitamos a apoyarnos con una pequeña aportación al mes. A cambio, podrás aparecer en los créditos y participar en la elección de temas. Hazlo con el botón unirse o en patreon.com/curiosamente.